Estoy queriendo abrir el MATLAB para que podamos, ya estoy añadiendo los directorios y las carpetas para que no tengan ningún problema al poder acceder. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver aquí, un ratito, por favor, estoy en el MATLAB. Entonces, en el MATLAB vamos a desarrollar la sesión del día de hoy. Bien, entonces estamos acá ahora sí, ya abrí el MATLAB. Entonces, nosotros ya hemos aprendido a usar funciones, todo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, ¿no? No se olviden que les vamos a solicitar que ustedes durante la clase implementen una serie de funciones. Y esas funciones van a ser como parte de la tarea en clase, ¿no? El profesor va a intervenir una media hora como máximo y luego tendrán 1 hora, 20 minutos hasta antes de terminar la clase para subir la tarea en clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a revisar el material de la semana 3. Bien, entonces ustedes están viendo nuestra diapositiva de la semana 3, en el cual se les ha pedido que vean el video y luego, como tarea antes de clase, formular preguntas y respuestas. Bien, y además, antes de iniciar la clase, les planteo algunas preguntas, ¿no? Tratando de encontrar si alguien en el aula sabe las respuestas correctas a estas preguntas, ¿no? Y eso constituye los saberes previos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste cada una de las características de las imágenes, ¿no? Si alguien del auditorio sabe responder esta pregunta, levante la manito y participa y yo le registro en mi hojita Excel. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de imágenes? ¿Cómo se clasifican o categorizan las imágenes? Entonces nos vamos a dar cuenta pues que no hay una única forma de categorizar las imágenes. Hay muchas formas de categorizarlas, ¿no? En clase veremos muchas de estas categorías. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los algoritmos para convertir una imagen RGB en escala de grises? ¿Ya? Entonces, para saber el algoritmo tenemos que saber que existen varios métodos para convertir una imagen RGB en escala de grises. Ustedes el día de hoy van a armar las funciones para convertir una imagen RGB en escala de grises. Después, en la 3 estamos pidiendo la conversión de imágenes a colores RGB en escala de gris. En la 4 estamos pidiendo cuáles son los algoritmos para convertir una imagen de escala de grises a binario, ¿no? También hay varios métodos y ustedes tienen que armar sus funciones para que nos dé los resultados. Bien. Luego, en la pregunta 5, ¿qué es el histograma de una imagen? Entonces, aquí hay que recordar, ¿no? De nuestro curso de los primeros ciclos, qué es un histograma. Y la definición de histograma lo tenemos que llevar a un histograma de una imagen, ¿no? Preguntaré al aula también si alguien se recuerda qué es un histograma. Entonces, como tenemos imágenes en blanco y negro, imágenes en escala y grises y imágenes de colores, en cada uno de estos tipos de imágenes tendremos un histograma. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no sé, en el aula, a ver si alguno de ustedes sabe la respuesta a alguna de estas preguntas. Bueno, agradeceré compartir la respuesta. No necesariamente tienen que saber pues la respuesta correcta, tener alguna idea de manera pues, que vayamos conversando, ¿no? Y fortaleciendo el conocimiento sobre alguna de estas preguntas. ¿Bien? ¿Alguien ha Profe, levantado la mano? Sí, profesor, dígame. Adelante. buenas tardes, profesor. A ver, uno por uno, por favor. Yo, Vamos por a, favor. ya, Joseph, vamos a darle el uso de la palabra a Joseph, luego Neisser. Ok, bueno, la pregunta 5, profesor, ¿qué es el teorema de Fermat? Bueno, por Ya, lo que yo recuerdo es un gráfico de barras
Ujú. que se selecciona por niveles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de PDI sería los niveles del 0 al 255, que es la escala de gris, ¿no? De RGB, si no me equivoco. Ok, yo sé. Se está escuchando entrecortado, yo sé. Disculpe, debe ser mi internet, entonces, está un poco lento. Ya, ok, pero sí te hemos entendido, yo sé. Gracias entonces. Vamos a escuchar a Neisser. Bueno, ¿Qué dice Neisser? Profesor, yo profesor, estaba ya detrás estoy de... hablando. Antes No, Profesor, yo no hay estaba problema. hablando. Después de Neisser habla Edwin y luego Jorge. No hay problema. A todos les vamos a dar opción. Profe, sí, pero soy Lisa. Yo hablé antes de mi compañero. ¿Cómo? Yo hablé antes que entrara mi compañero al que ha respondido. Yo Ya. también hablé, por eso estoy pidiéndoles la Lisa. segunda posición. Sí. Ya, listo. Pero tienes que levantar la manito. Ya, hay que Es que levantar estoy la con el manito. celular. Bien, Ya. bien fastidioso es para hacer esas acciones. Bueno, yo voy a responder la pregunta 2. ¿Cuáles Ya. son los tipos de imágenes? Bueno, se dividen prácticamente en dos. Por comprensión, que son comprimidas, que pueden ser JPG, y no, no me acuerdo la otra, y las no comprimidas, que son BMP, TIFF. Ese por un lado. Por otro lado, pueden estar por modo de color. Las RGB, las CMYK, pero también hay otros tipos de imágenes, otro tipo de imágenes que pueden ser las vectoriales, las imágenes de tipo de mapa de VIX, etcétera. Muy correcto. Muy bien, Lisa. Gracias. Hemos registrado tu participación. Nos vamos a escuchar ahora sí a Neisser. ¿Qué nos puede decir Neisser? Hola, profesor. Iba a comentar la pregunta número 2, pero lo que tengo entendido, según el video que yo había observado de esa sección, hay dos tipos de imágenes, la que vendría a ser la de mapa de VIPs y la de vectorial, ¿no? Una se caracteriza por tener curvaturas y rellenos definidos, y la otra es un mapa que contiene píxeles, ¿no? Una gran cantidad de píxeles, la cual contiene información de calidad, de resolución, colores. Eso sería todo, profesor. Ok, Neisser, muy bien, gracias. Vamos entonces a escuchar a su compañero Edwin. ¿Qué nos puede compartir Edwin? Buenas noches. Sí, en relación a la 4, cuando tengo entendido, para convertir una imagen gris a binaria, es definir un umbral, ¿no? Ya que las imágenes grises tienen también igual que una intensidad de 0 a 255, donde va la escala de blanco a negro, ¿no? Entre ellas están las grises. Y para que conviertas a binaria tendrías que tener un umbral, ¿no? Donde tú indicas de qué valor a qué valor se convierten a blancos y qué valor se convierten a negras, ¿no? Y se convierten a binarias. Bien, ok, muchas gracias. No se olviden que participan y pues ya les estoy registrando, tienen que bajar la manito, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar a Elvin. ¿Qué nos quiere agregar Elvin? Buenas noches, profesor. Quería comentarles sobre la pregunta número 5, un histograma. El histograma de una imagen, ¿no? ¿Qué representa? Bueno, Adelante. bueno, la imagen representa es la representación gráfica de la luz de una fotografía, ¿no? O una imagen, ¿no? Digital. En el eje horizontal vemos la variedad de tonos entre que van de negros a blancos, ¿no? Eso es lo que correspondería a ser un histograma. Ok, muy bien, gracias. Vamos entonces a escuchar a Jordan. ¿Qué dice Jordan? ¿Se desapareció Jordan? ¿No está Jordan? Bueno, se ha desconectado Profesor, probablemente. Sí, dígame. buenas tardes. Bueno, lo que yo vi fue los tipos de imágenes digitales, imágenes vectoriales y imágenes de mapas de bits. Las imágenes vectoriales son las más versátiles y se puede aplicar en diferentes formatos. Y los de mapas de bits que se
se organizan en forma de datos de una imagen en bits, o sea, en cuadraditos pequeños. Ok, muy bien, gracias. Lo hemos registrado entonces, compañero. Vamos a escuchar entonces ahora a Dani. ¿Qué dice Dani? Bueno, sí, profesor, yo voy a, sobre la pregunta 1, que ¿en qué consiste cada una de las características de las imágenes? Bueno, las imágenes digitales se caracterizan por su profundidad de color, resolución de imagen y tamaño de imagen. En profundidad de color viene a ser la cantidad de bits dedicados a almacenar información de un color, de un píxel, de una imagen. En la resolución de la imagen puede ser dinámicas o estáticas. Partiendo de este principio, estos se dividen en dos: las imágenes digitales raster o mapas de bits y las imágenes vectoriales. Y último, el tamaño de la imagen, que es el producto de la cantidad de píxeles de ancho por la cantidad de píxeles de largo. Ok, muy bien, gracias Dani. Entonces, excelente, muy buena participación. Ya vieron, han hecho la tarea y es muy bonito, ¿no? Y alentador, pues, el escuchar a cada uno de ustedes que ya viene con muchos saberes previos, ¿no? En esta sesión vamos a fortalecer mejor esos saberes previos y van a ver que al final vamos a lograr el aprendizaje que se ha propuesto para esta sesión. Bien, bien jóvenes, muchas gracias. Bienvenidos entonces a cada uno de ustedes a nuestro curso de procesamiento digital de imágenes y visión artificial. En la semana 3 vamos a tocar el tema tipo de imágenes, conversiones e histograma, ¿no? Es justamente de lo que estábamos hablando en los saberes previos. El logro que nos hemos planteado para la sesión es que al finalizar con todas las actividades, tareas, etcétera, cada uno de ustedes va a poder conocer los tipos, las conversiones y también graficar los histogramas de las imágenes para su trabajo de laboratorio, ¿no? El contenido, miren, es directo. Punto número 1, características de imágenes. Punto número 2, los tipos de imágenes. Punto número 3, las conversiones entre colores, escala de grises y binario de las imágenes. Y luego el punto 4 tocaremos el histograma. ¿Bien? El histograma de una imagen, ¿no? Ya tenemos una idea por lo que han visto el video. Entonces ahora vamos a consolidar esos aprendizajes. Bien. Muchos de ustedes han estado expresando que las características de las imágenes son 3, ¿no? En la resolución, el tamaño de la imagen y por ahí también han mencionado la profundidad de color, ¿no? Pero hay otras características que ahora le vamos a agregar. Entonces, a partir de ahora, debemos saber que las imágenes tienen 8 características. 8 características. Primero está el píxel, ¿no? Es la característica, es la célula básica a través del cual se construye la imagen, ¿ya? Y este píxel puede tener diferentes tamaños. Por esa razón es que se considera al píxel como una característica de la imagen. Porque alguien puede decir, profesor, pero todas las imágenes tienen el mismo tamaño de píxel. No todas las imágenes. Ya va a depender mucho de la resolución del equipo, ¿no? Ya sea equipo que muestra, como en el caso de un monitor, o también puede ser dependiendo del equipo de impresión, como vamos a ver también. Luego la resolución, ¿no? Acá sí creo que todos los que han participado han indicado la resolución como una característica de la imagen. Entonces aquí también vamos a ver que la resolución, dependiendo si la imagen es impresa, diremos líneas por pulgada, ¿no? Y si la imagen es mostrada a través del tubo de rayos catódicos, ¿no? Diremos puntos por pulgada o píxeles por pulgada. Luego otra característica también importante de la imagen es el tamaño, ¿no? También tenemos los tipos de imagen y los formatos, también es una característica. Luego viene ya la profundidad de color que hemos estudiado ya desde la primera clase. Y luego viene la compresión, ¿no? Y como penúltimo tenemos el modelo de color. Y último, la última característica es la relación de aspecto, ¿no? Entonces, no se olviden que si yo voy a hacer lo mismo que la diapositiva, pues no van a asistir los alumnos, ¿no? Y con justa razón, porque van a decir, no, yo no quiero ir a clase porque el profesor hace lo mismo que está en la diapositiva.
Entonces no tendría sentido el que yo esté aquí en clase. Entonces, en clase tenemos que desarrollar nuestra evidencia de aprendizaje de la sesión y entonces tengo que entrenarlos para eso, ¿no? Entonces ustedes van a leer la teoría. La teoría la van a leer, la van a interpretar, la van a comprender y si hay dudas, ustedes me formulan, ¿no? Pero ya los temas los hemos tratado. Solamente voy a resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, aquí se está mostrando la misma imagen con diferentes resoluciones, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, alguien nos ve y dice píxeles por pulgada, entonces esta es una imagen de un equipo que nos está mostrando la imagen, en este caso un tubo de rayos catódicos, ¿no? O puede ser también ahora, como sabemos, ya son LEDs los que nos muestran. Y aquí tengo en el esquina izquierda superior, tengo una imagen de 300 píxeles por pulgada. Y al lado derecho tengo uno de 20 píxeles por pulgada. Definitivamente en el de 20 píxeles por pulgada ya ni se nota la imagen. Es bien difícil descifrar el contenido, ¿no? La de 50, ¿no? Sí, con un poco de esfuerzo podríamos ver de qué se trata. En la de 100 ya mejora, ¿no? El aspecto de la imagen, y en la de 300 sí se nota definitivamente de qué se trata. Bien, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Así como les había dicho que la resolución va a depender si se trata de un equipo que muestra una imagen, en la cual serán píxeles por pulgada. Si es una imagen que se imprime sobre papel, serían líneas por pulgada, pero también podrían ser gotas por pulgada. Entonces aquí, por ejemplo, están dot per inch, o sea, son gotitas por pulgada. ¿Cuántas gotitas hay en una pulgada? Entonces aquí, por ejemplo, estoy mostrando al lado izquierdo, ¿no? Una impresora que nos imprime 72 gotitas por pulgada. Mientras que a la derecha estoy mostrando una de 300 gotitas por pulgada, ¿no? Entonces, ¿cuáles se ve mejor? Definitivamente, ¿no? La de la derecha. ¿Listo? Y luego aquí tengo, es fácil hallar la resolución de una imagen, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos acá, como estoy mostrando una imagen, que en píxeles es 600 píxeles por 750 píxeles. Entonces, cuando alguien me habla de píxeles, ya significa que esta es una imagen sobre, ¿no? Es una imagen sobre un monitor, ¿no? 300, 700 píxeles. Entonces, se trata de un monitor. Pero además sé que la imagen en pulgadas mide 2 pulgadas por 2.5 pulgadas. Para hallar la resolución, lo único que tengo que hacer es dividir la cantidad de píxeles entre su equivalente en pulgadas. Entonces, de esa manera me va a salir píxeles por pulgada. Y aquí estoy dividiendo 750 entre 2.5 y me da 300, ¿no? Píxeles por pulgada. Pero también pude haber hecho de forma diferente. Hubiera dividido 600 píxeles entre 2 pulgadas, también me da 300 píxeles por pulgada. Bien, entonces no se olviden que sabiendo el tamaño de la imagen, ¿no? Sabiendo el tamaño de la imagen, tanto en píxeles como en pulgadas, yo fácilmente puedo hallar la resolución de una imagen. ¿De acuerdo? ¿Es suficiente saber el tamaño de una imagen para hallar la resolución? No es suficiente. Tenemos que saber el tamaño de la imagen en dos medidas, en píxeles y en pulgadas. Entonces, de esa manera dividimos las pulgadas, ¿no? O mejor dicho, dividimos los píxeles entre las pulgadas y nos sale la resolución. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a los tipos de imágenes y formatos, ¿no? Ustedes ya lo han dicho, ¿no? Hemos visto también profundidad de color. Aquí vamos a ahondar más adelante con algunos ejemplos, pero aquí a través del gráfico les digo, entre tipos y formatos de imágenes hay una gran cantidad, ¿no? De tipos y formatos, ¿no? Luego ya hemos visto la profundidad de color, ¿no? Por ejemplo, una imagen de profundidad de color, ¿no? De 8, ¿no? Y ya saben que en el MATLAB la profundidad se le da con el tipo de dato, uint8. El uint8 me da
¿no? Un margen de color desde 0 hasta 255, es decir, 256 colores. Porque la profundidad es 8. 2 a la 8 sale 256 colores. Pero ¿qué pasaría si la profundidad es 5? Si la profundidad es 5, ¿no? La cantidad de colores va desde 0 hasta 32, porque 2 a la 5 es 32. Es decir, de 0 a 31 tendríamos los 32 colores. Ya, y en una clase anterior ya les comenté cómo habíamos que digamos, convertir imágenes de profundidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo dar una imagen, es una pregunta de la práctica calificada. Les doy una imagen con una profundidad de 8 y conviértanlo a una profundidad de 3, ¿ya? Y puede trabajarse con imágenes reales, ¿no? Bien, entonces aquí les estoy mostrando, ¿no? Un poco ya en una imagen cómo vamos viendo las imágenes en función de la profundidad. Por ejemplo, el de la esquina superior izquierda, la profundidad es un bit. Con un bit de profundidad o la profundidad 1, tengo 2 a la 1 posibilidades. O es blanco o es negro cada píxel. No hay más. Pero en cambio, con una profundidad de 8 bits, ¿no? Yo tengo 256 colores, ¿no? Con un bit tengo 2 colores, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver cuál de las imágenes se ve mejor, ¿no? Luego tenemos a una imagen, ¿no? En la esquina superior derecha tenemos una imagen de profundidad también 8 bits, es decir, tiene 256 colores. Pero al centro inferior tenemos una imagen de 24 bits. Esto, no se olviden que 8 bits es la profundidad, 2 a la 8, 256. En 24 bits sería 2 a la 24. Y ahí nos salen millones de colores. Y todavía en la esquina inferior derecha tenemos 32 bits. Y esto significa 2 a la 32 posibilidades de colores, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando la profundidad, va aumentando la calidad de la imagen, ¿no? Por otro lado, también otra característica es la comprensión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, al lado izquierdo, tengo la imagen BMP de 67K. 67K para nosotros no pesa mucho, pero comparado con un comprimido JPG de relación 4 a 1, es la relación de comprensión, miren, baja de 67 KB a 17 KB, casi la cuarta parte, ¿no? Y todavía si lo comprimimos, JPG 8, lo comprimimos con una relación de 8 a 1, todavía baja a 8, ¿no? Baja 8 veces aproximadamente el tamaño. Entonces, a eso se refiere la compresión de imagen. Sin perder demasiado el contenido de la imagen, ¿cómo podemos hacer para que ocupe menos espacio en una unidad de almacenamiento, que puede ser un disco duro, etcétera, o una unidad de memoria? Aquí lo estoy mostrando dos imágenes, una comprimida, la JPG, y otra no comprimida, que es la imagen real. Si se dan cuenta, de hecho, que la imagen real no es mejor que la imagen comprimida. Pero el problema es que las imágenes reales pesan demasiado. Entonces, por esa razón, ya nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra computadora a tener imágenes JPG, porque son pesan. Pero también tenemos la otra imagen no comprimida, que es la TIFF, ¿no? La TIFF, por ejemplo, es un tipo de imagen también bastante pesada, ¿no? Un poquito menos pesada que las RAW. Las más pesadas son las RAW, luego vienen las TIFF y las JPG no comprimidas ambas, pero también el formato TIFF también tiene sus comprimidas. Tiene, en realidad, TIFF es un estándar que tiene varios estándares, ¿no? Algunos comprimidos, otros sin comprimir. Entonces acá también ustedes pueden ver, miren, aquí hay digamos, un estándar, el JPG normal, y luego tenemos el estándar JPG 2000, ¿no? En el 2000, bueno, aquí la imagen no se ve, pero se ve mejor que el JPG original o el JPG básico, ¿no? Entonces cada vez los algoritmos se van mejorando, ¿no? Bien, dentro de los modelos de color, ¿no? El RGB
es el modelo de color de las pantallas. Pero también hay modelos de color de formatos impresos que es el CMYK. Entonces, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo estoy mostrando qué pasa si superponemos los tres colores básicos, es decir, el R, el G y el B. Nos sale blanco. Pero en la impresión, si nosotros no sobreponemos los colores, nos sale negro. Entonces, miren para que vean la diferencia de la superposición colores, tanto en el modo de color RGB como en el modo de color CMYK. También hay otros modelos de color como HCL y HCB. ¿Ya? Esos son modelos que, si bien es cierto, se usan, pero no son tan difundidos como los modelos RGB y CMYK. Como aquí estamos viendo una imagen en una pantalla RGB y luego ya en formato impreso. ¿Se dan cuenta? Existe una diferencia entre ellos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si nosotros ya en la clase pasada, por ejemplo, les había enseñado cómo encontrar los códigos de colores, ¿no? Para hacer nuestro tablerito de ajedrez, ¿no? Entrábamos a colores HTML y fácilmente podíamos ver y ahí tener una guía de colores. De manera pues que en la pantalla nos salga el color que queramos, ¿no? Entonces, y ahora, ¿qué pasa si en la parte impresa yo quiero, ustedes saben, pues que las empresas, imaginemos tener la empresa Coca-Cola y nos contrata a nosotros hacer un aviso publicitario y nosotros no le damos el verdadero tono del color de su marca, porque todos los colores de la marca están registrados, ¿no? Entonces, básicamente, Coca-Cola, el contrato millonario que habíamos hecho con Coca-Cola, nos la devuelven porque no es el color rojo, ¿no? Él nos devuelve, encima nos obligan a pagar una multa millonaria. O sea, hacer negocio con las grandes empresas tiene su riesgo. O lo tienes que hacer bien o no lo haces. Entonces, para evitarse eso, hay un código que se llama el código Pantone. Entonces, en el código Pantone nos dicen en qué proporciones deben mezclarse, ¿no? Los cuatro colores CM y K para sacar exactamente un color de acuerdo a este código de colores Pantone. ¿Ya? Entonces, ahí les estoy mostrando. Entonces, cualquier color, sobre todo las industrias que tienen registradas sus colores, pues son muy exigentes en ese sentido. Para eso se recurre al Pantone. Bien, aquí está un poquito también, digamos, tanto la imagen RGB como las imágenes CMYK, ¿no? Uno se refiere, ahí estoy mostrando una pantallita y en el otro lado estoy mostrando una impresora. Algo que es muy importante es la relación de aspectos que explica por qué jamás vamos a ver el cine en nuestro monitor, ¿no? Y cuando lo vemos, lo vamos a ver ahí con franjas negras, ¿no? Una franja negra superior y una franja negra inferior. Entonces, y la razón se explica a través de la relación de aspecto, ¿no? Por ejemplo, la relación de aspecto de las redes sociales es 1 a 1. 1 a 1. Entonces, en nuestras redes sociales encontramos imágenes de relación de aspecto 1 a 1. Ya, las pantallas antiguas, las pantallas de televisores antiguos, ¿no? Como vemos acá, el video, la relación de aspecto era 4 a 3. O sea, nuestros televisores antiguos se ven así. Hoy en día saben que nuestros televisores modernos son 16 a 9, ¿no? Vemos así. O sea, el hecho de ver a 16 a 9 significa que vemos más contenido de la imagen. Porque en 4x3 definitivamente no vamos a ver lo que en 16x9 vemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El formato cine es 14x6. Entonces, por esa razón, cuando bajamos películas que son para cine, nos salen las dos franjitas negras en la parte superior y en la parte inferior. También hay otros formatos aquí, por ejemplo, con el formato 3x2 y el 4x5, ¿no? Aquí les explico, ¿no? En las redes sociales también, aparte del 1:1, se utiliza el 4:5 y en fotografía el 3x2, ¿no? Entonces ahí está para que lo vean. Y luego vemos ya la parte de tipos de imágenes, ¿no? Por su generación, ¿no? Cómo se clasifican. Ustedes ya han estado mencionando mapa de bits y vectoriales y ahí hay ejemplos en cada uno de ellos. Luego, por su adquisición, ¿no? Dependiendo qué equipo estamos utilizando para adquirir la imagen, puede ser una cámara fotográfica, un telescopio, un microscopio, un rayos X, un tomógrafo, un radar,
un mecanismo de infrarrojos, etcétera, etcétera. Entonces también hay otra segunda clasificación. La tercera clasificación es por su formato. También hace que las imágenes sean pues RAW, comprimidas, sin comprimir, etcétera, etcétera. Y luego tenemos por su compresión. Hay imágenes que son comprimidas y otras no comprimidas. Y también por su modo de color que acá. Entonces, hemos aprendido 5 formas, 5 categorías de clasificaciones de los tipos de imágenes, ¿no? Entonces, habiendo revisado esto, vamos a las conversiones, ¿no? En MATLAB, la única función que existe para convertir una imagen a colores RGB a gris. No se olviden, cuando tenemos una imagen RGB, esa imagen tiene 3 canales, ¿no? Tiene el canal R, tiene el canal G y tiene el canal B. Y cuando lo vamos a convertir a una imagen escala de grises, lo tenemos que convertir los 3 canales a un canal de grises, solamente a un canal. Bien, entonces tenemos que saber cuál es la matemática que está. Entonces, cuando utilizamos MATLAB, en la función RGB to Gray no nos dicen cuál es el algoritmo que usa. Pero aquí en clase yo les muestro 5 métodos para convertir, ¿no?, una imagen RGB a escala de gris. Primer método, ¿no? Sumamos el canal R más el G más el B, lo sumamos entre 3 y ese es el nuevo contenido de cada uno de los píxeles. Entonces ese se llama el método de la media, porque hallamos la media de los 3 canales y se acabó, ¿no? La intensidad de cada píxel es la intensidad del píxel R, del G y del B en la misma posición. Lo sumamos los 3, lo dividimos entre 3, nos sale un nivel de intensidad. Ese va a ser el nivel de intensidad de la nueva imagen escala de grises. Luego viene el método de la luminosidad. Este método está optimizado para el ojo humano. Y acá está la fórmula. Igual suma los 3 canales, pero a cada canal lo multiplica por un factor, que sumados entre ellos da 1. Entonces, por ejemplo, al canal R lo multiplica por 0.2989, al canal G por 0.5870 y al canal B por 0.1140. Entonces, vamos a ver el efecto de eso. Luego hay una conversión de colores a escala de grises mediante el método CRT básico o original. Entonces también a cada canal, ¿no?, es la suma ponderada de los contenidos de las intensidades de cada uno de los píxeles por canal multiplicado por unos factores. Entonces ahí tenemos el método CRT. Luego viene el CRT optimizado para monitores. Entonces aquí se dan cuenta los factores de multiplicación son otros. Entonces la tarea que viene a continuación y que van a entregar como tarea en clase es crear las funciones para esto. Yo les voy a decir cómo se van a llamar las funciones, de manera que ustedes luego, sin ningún inconveniente, no realicen sus funciones. Luego tenemos el quinto método del canal G, en la cual nos dice, este método nos dice, no, lo único que tenemos que hacer para convertir los 3 canales en un solo canal de escala de grises, tenemos solamente que leer el canal G. Leemos que el canal G y le asignamos a una imagen de un solo plano y ya tenemos la imagen. Entonces son 5 métodos, más el del MATLAB, son 6 métodos que se les va a pedir en la práctica calificada. ¿Listo? Y luego, como bien también decía un compañero, el único mecanismo para convertir una imagen en escala de grises a binario es el método de la umbralización. Aquí donde está la clave es saber cuál es el valor del umbral. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del umbral? El umbral puede ser un valor, pero ¿qué valor? Y el método nos dice de la umbralización, dependiendo de cómo se halla el umbral, aquí ahorita el reto es cómo hallar el umbral, pero en teoría el umbral es para píxeles cuya intensidad sea mayor o igual que el umbral, llevan el valor de 1. Y para píxeles menores que el umbral, lleva 0. Nada más. Por otro lado, en el MATLAB vamos a aprender 5 métodos de umbralización. Yo les voy a enseñar a continuación. Y también tienen que implementar sus funciones. ¿De acuerdo? Bien, en el MATLAB tenemos la función para convertir una imagen en escala de grises a colores, el IM2BW. A la cual le vamos a dar la imagen y también le vamos a dar el umbral. Y nuevamente, ¿cómo hallamos el umbral? ¿No? Si sabemos que el umbral es clave.
Pero ¿cómo hay 5 métodos para hallar el umbral? ¿Listo? Entonces, luego pasamos al histograma, ¿no? Como bien decía, si nos recordamos de estadística, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí tenemos la imagen y la imagen tiene, por ejemplo, si esta imagen estuviera en una profundidad de 8, tiene de 0 a 255 niveles de color. Pero en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la intensidad 128 se repiten una gran cantidad de puntos. Aquí este histograma se ha sacado en función de la frecuencia de cada uno de los colores de 0 a 255 de esta imagen y nos presenta este gráfico de barras en la cual la amplitud significa cuántos puntos tienen esa intensidad. ¿Ya? Entonces, esa es el histograma, ¿no? Entonces, este es un histograma de una imagen en escala de grises, con una profundidad de 8. Por eso su mínimo es 0 y su máximo es 255. ¿Qué pasaría si la imagen fuera de 3, de profundidad 3? 2 a la 3, 8. Su mínimo valor 0 y su máximo valor 7. Dentro de todo ese rango se distribuyen, ¿no? las frecuencias que ocurren en cada nivel de intensidad. Bien. Entonces, en MATLAB existe la función IMIS, ¿no? Al cual se le agrega solamente la imagen y nos da cuál es su histograma. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a construir nuestra función del histograma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer píxel a píxel de una imagen, pues para lo cual lo primero que tenemos que hacer, dado una imagen, tenemos que hallarle cuál es el tamaño de la imagen, ¿no? Para hallar el tamaño de una imagen, la función que se utiliza es IMSize de MATLAB. IMSize nos dice cuántos píxeles es en el eje X y cuántos píxeles en el eje Y. Como ya sabemos ahora sí de qué tamaño es, entonces vamos desde 1 hasta X y el Y va desde 1 hasta Y. Recorremos y vamos juntando y contando cuántas veces ocurre un píxel, un nivel de intensidad, y armamos. Entonces ustedes también tienen que armar en esta clase sus funciones. ¿Bien? Bien, jóvenes, he terminado la clase, ahora vamos a empezar la tarea en clase. ¿De qué se trata? Yo ya les he enseñado funciones y ustedes fácilmente van a desarrollar ahora sus funciones. Pero para lo cual nos faltó explicarles a ustedes cuáles son los métodos de hallar el umbral. Entonces, ahora les voy a explicar, les voy a compartir una pizarrita para que ustedes vean cuáles son los métodos de hallar el umbral. ¿De acuerdo? Entonces, voy a continuación, explicarles los métodos. Entonces, esto sí, apunten por favor, porque tienen que armar sus funciones. Y como hay 5 métodos de umbral, entonces ustedes tienen que tener 5 métodos de umbrales, 5 funciones de umbral. Bien, entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir con ustedes nuestra pizarrita. Entonces paso a compartir la pizarrita. Un ratito, por favor. Entonces ahora sí comparto nuestra pizarrita y ustedes tomen apunte, por favor. ¿Listo? Ahí estoy compartiendo. Entonces voy a ampliar un poquito y les comparto la pizarrita en la cual dice métodos para hallar el valor umbral, ¿no? ¿Listo? Entonces, el primer método se llama el método del punto central. El método del punto central. ¿De qué se trata este método central? Y ahí les estoy dando. Imaginemos que tenemos una imagen. Ojo que vamos a hallar el punto central de una imagen en escala de grises para convertirla a blanco y negro. Entonces decimos, ¿cuál es la profundidad? 8, ¿no? La profundidad P igual a 8, como estoy mencionando ahí. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles? De 0 a 255. Y hallo el punto central de esos posibles valores. En este caso, 128. Ese 128 se constituirá
como el umbral. Por eso se llama el punto central, ¿no? De los posibles colores de acuerdo a la profundidad. En el MATLAB, para decir que tiene una profundidad de 8, se usa el tipo de dato int8, como hemos visto en la clase anterior. Bien, pero ¿qué pasa si la profundidad es 10? ¿No? Si la profundidad es 10, ojo, entonces ya la cantidad de colores ya llega a 1024. Esto quiere decir que de 0 hasta 1023 tenemos niveles de colores. Entonces el punto central sería 512. Y ahí 512 sería el umbral. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estoy hallando con el método del punto central? ¿No? Aquí, por ejemplo, debería haber en MATLAB una función uint, así como en la profundidad 8. Hay un uint 8, en MATLAB debería haber un uint 10, pero no hay en MATLAB uint 10. En MATLAB hay uint 32, o sea que la profundidad es 32, y también hay el uint 64, que la profundidad es 64. Pero el MATLAB activa estas profundidades dependiendo qué monitor uno está trabajando, ¿ya? Si es un monitor que no llega a 32 bits, solamente nos va a dar el uint 8. Paul ha levantado la mano, entonces, Paul, te escuchamos. Profe, una consulta respecto al primer método para ya lograr el punto central. Es prácticamente hallar, ¿no? Usar la profundidad, hallar la cantidad de niveles de intensidad, 255, 68 la profundidad y dividirlo entre dos nada más. Claro, ayer el punto central, pero se llama el método del punto central. Con eso yo ya estaría, digamos, ese sería el valor de mi umbral. El valor del umbral. Todos los valores de la imagen en una imagen escala grise de profundidad 8, todos los valores de los píxeles que superen o sean igual a 128 se convierten a 1. Y todos los valores menores que el umbral se convierten a 0 rápidamente. Y eso justamente ustedes van a armar su función y van a probar que esto es así. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, entendí, gracias. Muy bien. Ahora viene el método de la media. El método de la media, ¿qué hacemos? ¿No? El valor del umbral va a ser igual a la sumatoria de las intensidades divididas entre el número de píxeles. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de 2 por 2 píxeles, recontra pequeñita, ¿no? Entonces, y una intensidad de 0 y el otro es 255, entonces 0 más 255 es 255. ¿Cuántos píxeles hay? 2. Entre 2 sería aproximadamente 128 el umbral, que coincidiría más o menos con el punto central. Pero ¿qué pasa si ya tengo digamos, una imagen de 2 por 2? Tengo 4 píxeles. Imaginemos que los 4 píxeles tenemos 128, 128, 128, 128. Entonces la sumatoria sería 128 por 4, ¿no? Serían 256 más 256, saldrían 500, ¿no? 512. 512 entre 4 píxeles ya me sale como a 100, 100, ¿no? 512 sería como 100 y picos, ¿no? Entonces ya difiere del punto central, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar el umbral en el método de la media, es la media, pues la sumatoria de las intensidades entre el número de píxeles, ¿no? Por eso se llama media. Luego viene el histograma medio. Este es digamos, el otro método, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí al lado derecho en la imagen estoy colocando una imagen que tiene, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, esta es una imagen de profundidad 8. Entonces, que debería tener valores de 0 a 255, pero sin embargo la imagen tiene solamente intensidades desde min hasta max. Entonces, ¿cómo se llama el histograma medio? Al max le resto min y lo divido en 2. Es decir, hallo el punto central entre min y max. Y ese es el valor del umbral. Se dan cuenta que es otro método totalmente diferente. Y luego viene el método de la moda. Entonces, el método de la moda es bien sencillo. Lo único que hay que hacer es cuál es el nivel de intensidad dentro del histograma que es mayor que todas. Entonces, ahí he resaltado uno que dice M mayúscula
y tiene un puntito rojo. Ese es el mayor, ese es el nivel de intensidad que tiene la mayor frecuencia. Es el que más ocurre en la imagen. Lo tomamos a eso a la moda como el umbral, ¿no? Y con eso ya tengo el valor del umbral. Sería el cuarto método del umbral. Luego viene el método un poco más complicado, es el método del balance. El método del balance, ¿qué hace? Por ejemplo, aquí yo les estoy dando bien sencillito para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, tengo el nivel de intensidad 32, tiene 15 píxeles. El nivel de intensidad 40 tiene 8 píxeles. El nivel de intensidad 50 tiene 5 píxeles. Si yo sumo, ¿no? 15 más 8 más 5, ¿no? ¿Cuánto nos sale? En el de 32 era 10, no era 15, era 10. 10 más 8 más 5, 3. Y luego eso yendo por la izquierda. Si vengo por la derecha, sería 3 más 20, sería 23. Si dan cuenta, he hecho un equilibrio de las frecuencias. He cogido intensidades que sumadas por la derecha es igual a sumadas por la izquierda. Entonces existe un balance, se dice. Entonces, ¿qué hago cuando existe un balance? Digo, ¿cuál es la frecuencia más a la derecha del lado izquierdo? Más a la izquierda del lado derecho. El 64, el que ocurre 20. ¿Y el del lado izquierdo cuál es? El 50. Entonces, ¿qué hago? Hallo el punto medio. ¿Qué se hace? 64 menos 50 entre 2 y ahí hallo el umbral del balance. ¿De acuerdo? Entonces, como se dan cuenta, son 5 métodos, ¿no? Acá su compañero Paul nos dice, para repetir el método 3 y método 5. El método 3, ya saben, normalmente las imágenes, a veces las imágenes, digamos una imagen en profundidad 8, va desde el 0 a 250 y tiene componentes desde el 0 hasta el 255, pero hay imágenes que no tienen desde el 0. Por ejemplo, aquí estoy mostrando en el gráfico al costado del método 3, estoy mostrando el histograma de una imagen que recién aparece en min hasta max. O sea, y el min, como saben, entre min y el 0 no hay ninguna frecuencia, o sea, no se ocurre. Y en el máximo, a la derecha, tampoco aparece. Y eso que está, ¿no? Entre max y 250 tampoco aparece. Entonces decimos, recién en min aparece una frecuencia, ¿no? En ese nivel de min aparece una cantidad en la imagen. Y en max también aparece. Pero fuera de estos rangos de entre min y max no hay. Entonces sucede que hay un mínimo del histograma y un máximo del histograma. Entonces acá el histograma medio justamente nos dice, ya, si hay un min y un max, hállale el punto central. ¿Cómo se halla el punto central? Max menos min entre 2, se acabó. Y en el 5, ya saben, vamos sumando por la izquierda y vemos que por la derecha coincidan en valores, o sean lo más aproximadamente posible, porque puede ser, ¿no? Que sumando, por ejemplo, aquí, sumo por la izquierda, 10 más 8 más 5, 23. Y por la derecha, 3 más 20, 23. Está sencillo. Pero muchas veces en el balance vamos a encontrar que por la izquierda sumamos 20 y por la derecha 18. Pero ya se encontró algún balance. ¿Ya? Entonces, el mejor balance hay que sacar. Y una vez que vemos el mejor balance, identificamos cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Del lado izquierdo tomamos, digamos, la intensidad mayor del lado derecho. En este caso es 50. Y del lado izquierdo la intensidad menor, que en este caso es 64. Luego hallamos el punto verde central que he puesto B. ¿Cómo hallamos ese punto central? 64 menos 50 entre 2 estará ahí en la línea verde. Se acabó. Ese es el umbral. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No se olviden que la clase está siendo grabada. O sea, luego también ustedes lo pueden repasar, ¿no? Por esa razón es importante, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tiene la virtualidad. Bien, en las presenciales también ahora ya nos estamos acostumbrando a grabar las clases, ¿no? Y está genial, antes no había eso. En mis épocas, pucha, el que no le escuchaba al profe, pues ya fue, ¿no? Ya tenemos que preguntar a un compañero, ¿ya?
La pregunta de Yeltsin dice, profesor, ¿hay casos específicos donde solo se puede usar uno de los métodos? No. O sea, va a depender qué es lo que queremos hacer. O sea, aquí el que va a diseñar la solución es el que escoge el mejor. De hecho, vamos a probar con los 3 métodos y elegimos el que es mejor. ¿Ya? ¿Y cuál es el mejor? El que nos da mejor detalle de la imagen. Si algunos métodos de, digamos, de hallar el umbral, al final, ¿no? Nos hace que ciertas zonas o ciertas regiones de la imagen desaparezcan o no se vean bien, ese método no conviene. Entonces hay que hallar el método que donde mejor se vean los detalles, donde aparezcan mayor detalles. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la condición para elegir. O sea, no es que uno elija, uno prueba con los 5 y el que mejor hace, con ese se queda. ¿Ya? O sea, no, como dice Yeltsin, no hay un caso específico para cada método, no hay eso. Hay que probar los 5 y uno elige cuál es el que mejor se adapta a la solución que estamos haciendo. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar, ahora sí, no a dejarles la tarea de MATLAB. Ustedes tienen que construir unas funciones. Bien. Entonces, a Profesor, continuación, sí, dígame, pregunta. disculpe. En la diapositiva he visto los 5 casos de GIF de conversión a escala de grises que están. ¿Esos son los que nos debería salir o pueden modificarse en color o en algo? Porque Ustedes lo van a observar. No se vale que yo les diga cuál es el efecto de cada uno. Ustedes lo tienen que observar. no, ¿De es acuerdo? que lo digo tal vez por el procesamiento de la computadora que nosotros tenemos, tal vez por eso, y la tarjeta gráfica que también puede influir a la hora que modifiquemos la imagen. A eso me refiero, porque en la diapositiva se Ujú. puede observar que hay un estilo, y a la hora que nosotros lo hagamos, como tenemos diferentes computadoras diferentes, entonces vamos a visualizar otro estilo y vamos a pensar que esté equivocado y vamos a buscar los detalles y tal vez en su computadora esté bien, a eso me refiero. No. Todos los monitores nos van a mostrar el mismo resultado. Ya pierda cuidado de que el hecho que la computadora sea muy lenta no nos va a salir un significado diferente. ¿Ya? El color, no se olviden, no depende del procesamiento, sino de la pantalla. Y todas las pantallas de Perú tienen el mismo sistema de colores. ¿Ya? Así que no hay que preocuparse por algo que no, en realidad no tiene, no tiene uno que preocuparse. ¿De acuerdo? La velocidad, sí, si tienen una computadora lenta va a demorar, ¿no? Dependiendo de la imagen, si agarran una imagen de 10.000 por 50.000, de hecho me va a demorar. Pero si yo sé que va a demorar, mi computadora es antiguacha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elegir imágenes de 640 por 480, nada más. Se acabó. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos a continuación a compartir con ustedes un poquito lo que es, qué funciones tienen que hacer, ¿no? Siendo las 19:20, van a tener 1 hora y 20 para trabajar en equipo y crear sus propias funciones. No se olviden que no se trata de que todo el equipo haga una función. No, no es así. Uno conversa con sus compañeros qué es lo que hace, qué es lo que debe hacer una función. Si no sé cómo se hace una función, pregunto a mis compañeros y voy aprendiendo. ¿No? Yo ya he explicado en clase cómo se crea una función en un archivo aparte. Para cada uno de estos tienen que crear un archivo aparte. ¿De acuerdo? Bien, y por esa razón este trabajo es en equipo, pero no quiere decir que uno trabaja y todos presentan la copia del trabajo del compañero. No es así. Ustedes, cada uno de ustedes tiene que hacer su propio trabajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos por acá. ¿No? No se olviden que si tienen alguna pregunta, solamente tienen que interrumpir y se acabó. Ya no hay ningún problema de poderles responder así como sus compañeros han preguntado, ustedes también pueden preguntar. ¿Listo? Entonces vamos a ir a la carpeta.
Y a continuación aquí estoy abriendo mi MATLAB. Ustedes también abran su MATLAB y ahí para dejarles de qué se trata la tarea en clase. No se olviden que todas las tareas en clase tienen que traerlo para el examen final. ¿Ya? Porque si ustedes no hacen sus funciones en el examen final, no van a hacer nada. ¿De acuerdo? Por eso con mucha anticipación le digo, tienen que trabajar, ¿no? Las funciones que se les está quedando como tarea. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí, estamos ya en nuestra semana 3. Y entonces vamos a ver aquí S3. Y por favor, estoy buscando el archivo para poder mostrarles. Ya está S3 script. ¿No? Listo. Miren un poquito para que vean qué es lo que hemos hecho en la clase anterior. Profesor, su pantalla. Sí, sí, un momentito. Ya voy a dejar de compartir por acá ya la pizarrita. Listo, dejo de compartir la pizarrita. Cierro también esto. Un ratito, por favor. Ya, entonces, decíamos, vamos a compartir el MATLAB. Aquí está nuestro MATLAB. Entonces, vamos a ir a la semana 3 que tienen que trabajar ustedes, ¿no? Pues acá tengo la semana 3. Lo que les tengo que mostrar, por ejemplo, es cómo graficamos en el MATLAB las barritas. Ustedes ya han llevado PDS, deberían saber. Pero no hay problema, les voy a enseñar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta es una imagen en escala de grises y estas son sus frecuencias. Del 0 tiene 45 y del 1 tiene 11. Entonces, yo utilizo la función stem para poner las barritas. Entonces voy a seleccionar ambos, lo ejecuto, ¿no? Lo ejecuto y me sale, ¿no? Me sale el gráfico que voy a continuación colocar. Un ratito. Le voy a pasar acá, un ratito, ya está. Entonces, voy a colocar aquí, voy a poner acá la pantalla para que ustedes puedan ver todo. Ya, entonces ya está. Entonces, aquí les mencionaba, ¿no? Y tengo acá el gráfico que acaba de salir, ¿no? Ahí está el gráfico y me está colocando aquí en el nivel 0. Aquí tengo que mover el eje, ¿no? En el nivel 0 hay 45, acá está, y puedo hacer un clic en la parte superior y me puede salir, ¿no? La frecuencia que tiene. Y aquí en el nivel 1 tengo, ¿no? 11, ¿ya? Aquí hay que cambiar el eje, hay que ponerle 0 y 2, como debe ser, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo varios niveles? Por ejemplo, acá tengo, en el nivel 0 hay 11, en el nivel 32 hay 20, en el nivel 64 hay 10, en el 128, 7 y en el nivel 255 hay 8. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Acá dice nivel de gris y frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces aparece? ¿De cuántos píxeles será la imagen? La suma de esto. Por ejemplo, en este caso, la imagen era de 56 píxeles, ¿no? 56, ¿por qué? Porque las frecuencias me debe dar el total de píxeles. Es la forma de comprobar si estamos haciéndolo bien. Y en el segundo caso, ¿no? 11 más 20 sería 31, más 10, 41, más 7, 48 y 8, también 56 píxeles tiene la segunda imagen. Entonces voy a graficar, ¿no? Las barritas y justamente también me sale, ¿no? Espera acá. Con el stem también me va a salir, ¿no? Mis barritas con las distribuciones que les acabo de mencionar. Ahí está. En 0, ¿no? Aquí también si alguien puede decir, profesor, pero acá no está bien, ¿no?
Entonces acá ponemos nivel de gris igual, ¿no? El primero es 0, luego el otro nivel de gris es 1. Entonces pongo al 93, si es que no queremos mover los ejes, porque también en el gráfico se puede mover los ejes, ¿no? Pero para que sea mejor, le ponemos acá nivel de gris y acá le vamos a poner frecuencia, ¿no? Nivel de gris y le ponemos coma la frecuencia. Entonces acá, miren, ahora sí con nivel de gris va a salir perfecto la imagen del histograma. ¿Listo? Ahí está nuestra imagen del histograma y ahí está. En 0, 45 y en 1 tenemos, acá hacemos un clic, nos dice en 1 tenemos 11 y acá, vamos a ver, hacemos un clic ahí y ya nos aparece en 0 tenemos 45. De la misma manera aquí, esto es una imagen en blanco y negro. Aquí tengo una imagen para que lo estoy mostrando así con valores, pero ya saben que una imagen tenemos que leer píxel a píxel. Y solamente hay que utilizar la función for que les he enseñado ya en la primera Profesor, clase. Sí, dígame. disculpe, no se ve nada. ¿Cómo que no? Si estoy compartiendo toda la Sí, pantalla. es que la pantalla, o sea, Muy grande. están muy chiquitas, se están viendo, no se ve. Ok, ok. Entonces solamente voy a compartir en MATLAB. ¿Listo? Ahora sí. Y acá de todas maneras, tenemos acá en Home, preferencias. Y pondremos un poquito más grande el editor. Display. Fonts. Acá le diríamos 10, 14. Ya ahí está, ¿no? Entonces, ya graficamos, ¿no? Graficamos también aquí nuestro histograma. ¿Ya han visto? O sea, tienen que utilizar la función stem para graficar los histogramas. Leyendo, acumulando, eso sí, en cada nivel, ¿no? En cada nivel, cuánto es la frecuencia, ¿no? Seleccionamos todo esto, evaluamos y nos sale la siguiente imagen. Solamente vamos a dejar de compartir para compartir solamente la imagen y ahí está el diagrama de frecuencia, se llama de histograma. Entonces nos dicen 0, por ejemplo, en 0 hay 11, ahí está. Si hacemos un clic ahí, nos sale en 0, 11. Si hacemos el siguiente valor es 32, ¿no? Hacemos un clic acá, también nos sale que en 32 hay 20. Luego, el siguiente valor es 64, hacemos clic, nos sale en 64, hay 10. Luego el siguiente valor, en 128, hay 7. Y el otro valor, ¿no? En 255 hay 8 valores. Entonces este es el histograma. Este es un histograma de una imagen, ¿ya? En escala de grises. ¿Por qué? De profundidad 8 porque tiene desde el 0 hasta el 255. ¿De acuerdo? Entonces creo que por acá había un alumno que estaba preguntando. Vamos a leer. No había levantado la mano. Cristian, ¿qué dice Cristian? No, ya le dije que no se podía ver bien la pantalla. Ya. Ni bien sucede eso, al toque no me tienen que pasar la voz, pues, porque a Sí, veces uno pero yo había cree, levantado la mano y no me estaba haciendo caso, entonces está decidí bien, está bien. apagar el micro. Perfecto. ¿Qué tienen que hacer ahora como tarea en clase? Tarea en clase, lo que tienen que hacer es crear una función propia para graficar el histograma de una imagen blanco y negro. ¿Cuál va a ser la función? Se va a llamar H de histograma. Histograma blanco y negro. ¿Y cuál va a ser el único atributo? La imagen, ¿no? Luego hay que crear una función llamada HEG. ¿Qué significa EG? Un histograma de escala de grises. Igual solamente le tienen que dar como argumento el I. Luego viene el HC, el histograma de colores. Entonces hay que sacar de canal por canal y graficar el histograma de la imagen a colores. Luego hay que comparar, acá me faltó el punto D, comparar cada uno de estos con la función IMIST de MATLAB. Y comparar y ver en qué se diferencian. ¿No estoy compartiendo? Profesor, Sí, ¿podría ya, poner en el comentario la tarea específica para hacer?
¿Ya? Ahí está esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá están cómo deben llamarse cada una de las funciones y básicamente es crear el histograma, crear una función propia para graficar el histograma de una imagen, ¿ya? Entonces acá que les decía que cuando se trata de comparar la función IMIS de MATLAB, tiene que comparar el IMIS con cada una de las funciones creadas y ver cuál es la diferencia, cuál es la similitud, y de eso se trata de compararlo. Como resultado de la comparación siempre decimos en qué se parece, en qué se diferencia, ¿no? Y luego hacemos al final un comentario. Bien, también hemos visto la conversión de color a escala de grises. Hemos visto 5 métodos, 5 métodos. El primer método, ¿no? Nosotros ya saben que el MATLAB le llama RGB to gray. Entonces, nosotros lo vamos a llamar RGB to G y la última letra significa el método, ¿no? El método de la media, el método luminosity, luego el método CRT y el CRT optimizado y luego el del canal G. Ahí tenemos 5 métodos, ahí están los nombres de las funciones, ¿sí? ¿Listo? Luego tenemos la conversión de escala de grises a binario, ¿no? Ya saben que en el caso de MATLAB la función se llama im2bw, ¿no? Entonces, aquí le vamos a colocar nosotros G2bn. G2bn significa escala de grises a binario. Y luego le ponemos el método. Por ejemplo, acá es un umbral del punto central. Entonces acá le tenemos que dar la imagen y le tenemos que dar el punto central. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, P no deberíamos darle. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos hallar dentro de la imagen, ¿no? ¿Ya? Luego en el otro tenemos el umbral, ¿no? Medio, ¿no? Luego tenemos el histograma medio. Y luego tenemos el umbral de la moda. Y luego el umbral del balance, ¿ya? Entonces igual ustedes también a la imagen que van a coger, ¿no? Utilizan ILMIW y lo comparan con cada uno de estos y dicen en qué se parece y cuál es la diferencia, ¿ya? Pero la tarea del día de hoy solamente es hacer esto de acá, nada más. Los que llegan hasta acá, mejor, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es terminar esto. Van a ver que cuando empiezan a hacerlo van a hacer rápido. Eso no es complicado, por si acaso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, disculpen, ¿podría todo ese texto copiarlo y pasarlo en el chat? Porque No, la forma... ustedes lo van a ver. Si quieren, ustedes lo tienen en su pantallita, cópienlo y péguenlo. ¿Ya? Eso sí pueden hacer ustedes. ¿Ya? Porque si no, profesor, ni es que siquiera lo escribimos. No, la idea es que ustedes lo escriban. Esa es la idea. ¿Ya? Profesor, una Porque consulta. La tarea solamente es hasta la línea 80, ¿no? sí, no es solamente la tarea en clase, es esto. La tarea después de clase ya es todo lo demás. Listo. Una consulta, profesor, para las tareas antes y después de clase. Bueno, dentro, por ejemplo, hay funciones que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente tenemos que crear funciones de hallar la media y todo eso, pero es válido usar, por ejemplo, tendríamos que sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad, no para sacar media. Pero es válido usar, por ejemplo, que ya existe una función media para sacar la media o no. Claro, claro. Pueden usar las funciones de MATLAB que puedan ustedes necesitar, ¿no? Por ejemplo, también hay una función, averigüen ustedes, para saber los distintos valores de una matriz, Claro, sí, ¿no? claro, sí hay funciones que ya... También hay. Entonces ya depende de ustedes. Ya saben el mecanismo, qué es lo que se quiere. Ahora, cómo ustedes lo hagan, depende de cada uno. ¿Ya? Y no se olviden, trabajen en equipo para que entre todos aprendan. Pues de eso se trata, ¿no? Ya, por si acaso, aquí no hay notas que tengan que pelearse ustedes. Todos pueden sacar de 0 a 20. Ahí no hay una pelea entre ustedes, ¿no? En otras universidades del mundo, por ejemplo, la nota de 18 a 20 solamente pueden sacar 4 alumnos. La nota de 16 a 18, 5 alumnos. Y así, ¿no? Entonces allá sí se pelea porque no todos pueden llegar.
Entonces nosotros no, acá nuestro sistema es todos pueden llegar hasta el 20, no hay problema. Entonces, eso significa que ustedes tienen que trabajar en equipo, pero eso sí, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. O sea, no quiere decir, porque un compañero lo hizo, ya, préstame, lo copio igual, lo envío. No, no se trata de eso. Puede ser funciones propias. O sea, entendí cómo se hace, profesor, me enseñó un compañero de mi equipo, yo hago ahora mi propia versión. Y esa propia versión es la que tiene validez. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces voy a enviarles, por acá creo otro compañero me ha escrito. Traten de hablar, ya saben que es mejor. Ya ya, eso es hace tiempo, ¿no? Ya agrandé la imagen, ahora sí se ve bien grande. Ustedes, capturen la pantallita y ya tienen todo, ¿no? Pero esto todo está explicado por si acaso, tanto en nuestra Profesor, diapositiva y al disculpe, final también. para el tarea en clases, tengo que sacar cualquier imagen, ¿no? Una color, una blanco y negro y una grises, y de acuerdo a eso lo analizamos, ¿correcto? Claro, si dice histograma en blanco y negro, tienes que trabajar con imagen blanco y negro. Pues, ¿dónde está la duda? No entiendo. Si dice histograma de una imagen en escala de grises, la I, ¿qué tiene que ser? Una escala de grises. Y si dice una colores, la I, ¿qué tiene que ser? A colores. Pues. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. No es que de repente ponga crear una imagen, ¿no? O sea, te decía que No, de cualquier, no importa la resolución, no el tamaño ni más. nada, o por si acaso, no importa aquí de qué tamaño, nada. Le das la imagen y solito te deben que hacer, ¿no? Los histogramas, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces les voy a enviar a las salitas para que trabajen. Tienen media hora para hacer, por eso he recortado la tarea en clase, solamente hacer 3 funciones, ¿no? Y eso lo van a hacer rapidísimo, ¿no? No es... Y los envío a sus salitas para que ustedes en equipo, ya cada uno sabe a qué equipo pertenece. Y entonces está el delegado del aula. En el curso anterior de redes neuronales, su compañero Jordan me dijo que era el delegado. Por si acaso, en el curso anterior no eres Jordan el delegado. Tengo registrado a otro compañero, ¿no? Entonces hay que evitar, salvo que me esté equivocando y Jordan sea el subdelegado. Lo vamos a confirmar. Profesor, ¿Ya? sí, dígame, yo soy el delegado del curso. Ya, entonces, no, como delegado, no se olviden siempre, ¿no? Hay que siempre ayudar a los compañeros. Entonces, yo les recomiendo siempre trabajen con su equipo, ¿no? Y el delegado también siempre tiene que ser un agente que pueda facilitar, digamos, tal vez algún compañero no viene así, ¿no? O viene tarde, tiene que ayudar al compañero porque ha llegado tarde, ¿ya? Porque, o sea, tenemos que ayudar, ¿ya? Porque esa es la única forma que todos los alumnos aprendan. Yo sé que por situaciones justificadas, un alumno puede llegar tarde, pero lamentablemente no le podemos esperar y empezar la clase una hora tarde. Entonces, todos tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a la hora, pero ya se da la situación, entonces el delegado y también sus compañeros de equipo y cualquier alumno del aula estamos llamados a colaborar al compañero que llega tarde. De eso se trata. Por eso le digo, ¿no? O sea, no nos peleamos por el 20. Todos tienen la posibilidad del 20. Si hubiera entre ustedes, ya 3 nomás pueden llegar al 20. Ya, pues ahí sí, no le doy nada a la competencia. Pero aquí todos pueden llegar. Entonces, entre todos, compártanse, pero por favor no se copien, hagan sus propios trabajos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, he abierto las salitas y ustedes ya se pueden ir a las salitas para trabajar en equipo. Yo voy a estar vigilando aquí. Si tienen una pregunta, me llaman al equipo y yo los voy a poder ayudar. Bien, jóvenes, a trabajar entonces tienen exactamente 45 minutos para 3 funciones, que es, ¿no? Y por eso les digo, con el 5 sobrar lo van a terminar y los que terminan van haciendo pues los trabajos después de clase, ¿ya? Que también está interesante, ¿no? ¿Listo? Justamente me refería a eso. Algunos compañeros se han integrado tarde y no saben con quién forman equipos. No se olviden que los equipos se han formado como son, y mal no me acuerdo, señor delegado, me parece que son de 7 en 7, ¿no?
de acuerdo a la lista que hemos compartido. Es- No, profesor, son de 10 porque somos 50 De en el 10. aula y había comentado del 1 al de 10, 10, ¿no? del 11 Ya, al ya, 20, del 21 al 30 y del correcto, 31 al 40. ya, correcto, ahí está, de 10 en 10, ¿no? Entonces, yo Y la también les he... lista está en la primera semana, si no me equivoco. Claro, la lista está en el y ahí ustedes saben de quién es el equipo. También les he dicho que en cada equipo formen un coordinador que cree un grupo en WhatsApp, y creen un grupo en WhatsApp y conéctense entre todos, porque la idea es pasar bien, aprender bien el curso, jóvenes. Y solos a veces no lo vamos a hacer. Entonces hay que trabajar, ¿no? En equipo, ¿ya? Así que toda la información, cualquier cosa, por eso pregunten a su delegado. El delegado está perfectamente viniendo a clase de forma puntual y los puede ayudar, ¿ya? Listo, jóvenes, ya armado. A ver, Alonso, Anthony, Celso, Cristian, tienen que irse a sus equipos. David, Edgar, Edward, Edwin, Estrella, Guillermo, John, Joel, Luciana, Neisser, Richard, Walter, tienen que irse a sus equipos, por favor. Tienen 40 minutos ya. 5 minutos estamos perdiendo el tiempo. Listo, hay que aprovechar. ¿Listo, jóvenes? Ahí está, Neisser acaba de publicar también cuál es el grupo, ¿no? Para que se puedan integrar al WhatsApp del salón. Siempre tenemos que estar bien comunicados, no se olviden. Hay todavía varios: Anthony, Celso, David, Edwin, Estrella, Guillermo, Joel, Luciana, Luis, Alberto, Richard, Walter, que no se van a sus equipos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bien, jóvenes, a trabajar. No se olviden que esta tarea en clase tienen que subir antes que termine